se configura el delito de desaparición forzada de personas, se violan derechos fundamentales como el derecho al trato digno. Las autoridades deben evitar tratos humillantes, vergonzosos o denigrantes. Derecho a la libertad. La Constitución señala que solo puedes ser privado de tu libertad mediante un juicio ante tribunales previamente establecidos. Derecho a la integridad y seguridad personal. El artículo 22 de la Constitución prohíbe la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Derecho a la igualdad ante la ley. Es decir, la ley es la misma para todas las personas. No se puede dar un trato diferenciado, está prohibida la discriminación. Derecho al acceso a la justicia. Todo ser humano debe ser tratado de manera igualitaria ante un tribunal competente, independiente e imparcial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Verónica González y me acompaña Edith Olvera Arellanos. Ella es defensora pública en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Abogada, bienvenida. Hola, buenos días, Verónica. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros ahora para conversar sobre un tema delicado, doloroso, ¿verdad? Explícanos, antes de ir al derecho de toda persona a ser buscada, explícanos ¿cómo se configura el delito de desaparición forzada? Sí, este delito se configura cuando se arresta, se detiene, se secuestra o se priva de la libertad a una persona. Lo realizan servidores públicos o bien un particular con autorización de algún servidor público. Posterior a esto, se niega esta desaparición por parte de las autoridades y también se oculta la información sobre su paradero. Aquí sí es importante distinguir entre un secuestro y una desaparición forzada. La distinción es que en el secuestro lo pueden realizar particulares y en la desaparición forzada son servidores públicos los que intervienen o particulares pero con autorización, con aprobación. Abogada, es lo que nos distingue. Y en un secuestro quizás pues se comuniquen las personas que realizan el secuestro y dejen ver cuál es la intención. Sí. En el caso de la desaparición forzada, a veces ya no se sabe nada. Sí, precisamente es esto, el ocultamiento. El secuestro sí tiene otros fines, como a lo mejor obtener un rescate, cometer otro delito, y la desaparición no. Ocultamiento totalmente de la información, del paradero, y sobre todo eso, ¿no? Se niega esta desaparición. Y aunque la víctima directa obviamente es la persona que vive esa desaparición forzada, alrededor de la víctima, los hijos, los padres, los esposos, las esposas, ¿qué derechos se ven afectados tanto la víctima directa como de los familiares? Sí, esto es lo que tiene la calidad de víctima indirecta, ¿no? Todas estas personas que sufren con esta desaparición. Los derechos que se vulneran son, primero, el derecho a la seguridad, ¿no? El derecho a la vida, en el caso de que algunas personas aparecen, pero bueno, ya sin vida. El derecho a la protección, el derecho a la salud, el derecho a la protección de no ser maltratado, torturado, de sufrir estos tratos crueles. El derecho a la educación, a la personalidad jurídica, sí, se vulneran. Prácticamente todos los derechos, casi todos, sí, los derechos. Sí. Abogada, se ha escuchado mucho cuando se habla de estos asuntos, ¿en qué momento la autoridad comienza a buscar a las personas? Y si es que las busca, ¿no? ¿Cuál es la vía legal para denunciar una desaparición forzada? ¿En qué momento, ¿no? Para quienes nos están viendo y se vean en una situación así, ojalá que nunca, pero ¿en qué momento se debe presentar la denuncia y ante qué instancias? Sí, existe la Comisión de Búsqueda de Personas en la Ciudad de México, en el Estado de México, también en otras entidades. Existe también la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Estas instituciones cuentan con páginas en internet en las que se puede ingresar los datos de la persona desaparecida, lugares en donde se sospecha desapareció, algunas circunstancias, los familiares para contactarlos en el caso de tener alguna noticia. También existe la Fiscalía especializada para desaparición de las personas. Entonces, esto se puede hacer vía telefónica, se puede hacer en línea o se puede hacer presencial acudiendo a cada una de estas instituciones. Aquí hay que distinguir que tratándose de menores, siempre se va a presumir la desaparición. Cuando se trata de personas ya adultas, podría tratarse de una ausencia durante las primeras 72 horas.
pero de menores es inmediata y ya se sospecha Entonces, la desaparición. En el caso de los adultos, dejan pasar estas 72 horas como para que se declare que se trata efectivamente de una desaparición forzada. Sí, el manejo que se le da es de ausencia. No. Pero en tratándose menores, no. Eso es de inmediato. Eso ya es de inmediato. Pero en el caso de los adultos, pierdes tiempo valioso. Sí, sí. De hecho, se trata de la ONU, en un comité justo para la desaparición de personas, establece una serie de reglas que tratan de fortalecer estas prácticas en el caso de desaparición de personas, y justo eso, ¿no? La debida diligencia, rápido y de forma inmediata se tienen que echar a andar mecanismos en un tiempo razonable, justo porque el tiempo es valioso para la búsqueda de las personas. En todo este trayecto, digamos, que nos has explicado, ¿cómo pueden intervenir los defensores públicos? Los defensores públicos, de acuerdo a nuestras bases de organización y funcionamiento, intervenimos cuando tenemos la representación de una persona que está siendo investigada por algún delito y que en algún momento, justo esto, su familia no sepa nada de él, nosotros tampoco, y que se sospeche que probablemente servidores públicos, hablándose de policías, quizá cumplieron una orden de aprehensión o fue sujeto de detención por algún delito flagrante y no lo pone inmediatamente a disposición de la autoridad como debería de ser. Ya tenemos esta sospecha y lo que hacemos es interponer una demanda de amparo para que se ordene a las instituciones, se informe si lo tienen a disposición. Y si lo tienen a disposición, inmediatamente se ponga a disposición de la autoridad judicial para que cese esta desaparición. Ahí se puede ganar tiempo, sí, ¿no? La familia. También se puede ganar tiempo. Mientras en esta parte, que así se establece, que se dejen pasar estas 72 horas, pueden, con el apoyo de una defensora o defensor público, comenzar, ¿no? Sí. A presionar, digamos, para que esto suceda. Ahora, en el tema de nuestro programa, ¿en qué consiste o cuáles son los alcances de este derecho de toda persona a ser buscada? El Estado tiene esta obligación de proteger a las personas contra esta desaparición. Y en el caso de que ya la persona desapareció, la búsqueda, ¿no? Contar con todas las herramientas, con los mecanismos para realizar las búsquedas. En el caso de que ya la persona perdió la vida, pues hacer la entrega a los familiares pues de manera digna, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos con estas preguntas. No se vayan, regresamos. ¿Fuiste detenido de manera arbitraria o estás acusado de cometer un acto que es contra la ley? Tienes derechos y nosotros podemos representarte. Acércate a los servicios gratuitos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Te defendemos en cualquiera de las etapas del sistema de justicia penal acusatorio, es decir, desde el momento de la detención hasta la ejecución de la sentencia. Si fuiste procesado en el sistema penal tradicional, también hacemos valer tus derechos. Las y los defensores públicos federales protegemos tus derechos ante agencias del Ministerio Público y centros de justicia penal en todo el país. Llama a Defensatel 822-42-42-6. De la mano del Instituto Federal de Defensoría Pública, haz valer tus derechos. Ya estamos de regreso conversando sobre el derecho de toda persona a ser buscada. Abogada, a través de los servicios de la Defensoría Pública, ¿cómo pueden atender, por un lado, a los familiares, que son estas víctimas indirectas, y también en el caso, no sé, por la vía penal, si siguen algún otro camino, pues? Sí, la Defensoría Pública brinda el servicio a víctimas indirectas, que son los asesores jurídicos que realizan este acompañamiento y esta asistencia jurídica. Y los defensores públicos asistimos a las personas que ya representamos y que en este lapso de investigación o quizá pensaría en una ejecución de pena donde a lo mejor la persona tiene una vigilancia por parte de la autoridad y que en algún momento pues llegará, ¿no?, a ser también sujeto de diversa investigación y
no tenemos ya noticias de qué pasó con él, estaba cumpliendo un beneficio, de repente ya no sabemos qué pasó, o quizá a lo mejor en un traslado, ¿no? de un centro penitenciario a otro podría darse. Podría darse el caso que sea una persona desaparecida. Y en esos casos, ustedes como defensores, ¿cómo llevan ese asunto? Sí, sería en lo mismo, interponiendo un amparo, que creo que sería el medio más eficaz para lograr la búsqueda inmediata y para que en el caso de que alguna autoridad lo tuviera a disposición, inmediatamente lo pusiera a disposición de la autoridad federal con esta suspensión, ¿no? Cesara el acto. Entonces, y en el caso de la asesoría, claro que tú eres defensora, ahí el acompañamiento con las víctimas, ¿cómo se da? Sería acompañándolas en la investigación, ¿no? Estar quizá al pendiente de los actos que el Ministerio Público está realizando, quizá sugiriendo, ¿no? Algunos otros actos, interponiendo de igual forma el recurso, ¿no? procedente. Como para presionar a las autoridades para que se dé esta búsqueda. Sí. Vamos a ver una pieza para conocer cuáles son las inquietudes de las personas en torno a este derecho de toda persona a ser buscada. Vamos a verlas y luego las comentamos. En 2022, México superó la cifra de 100,000 personas desaparecidas. Hoy salimos a las calles a consultar a la ciudadanía qué opinan sobre el derecho de toda persona desaparecida de ser buscada por las autoridades. Esto fue lo que respondieron. Yo también soy madre y pues me duele porque apenas una vecinita se perdió y su mamá ahorita está muy triste, que sí, encontraron a su hija, pero todo ya muerta, descuartizada. Eso es lo que duele mucho. Hay muchos casos como las personas, más las mujeres, que son las que en varios estados son las que obviamente se la roban o se pierden o cosas así, ¿no? Yo creo que poner así como que más vigilancia sobre eso. Por ejemplo, los plantones que se hacen es para exigir, pero no se ve respuesta. Llega un gobierno y llega otro y las respuestas siguen siendo las mismas. Tenemos derecho a que nos busquen. Es un derecho que todo ciudadano debe de tener. Nuestras autoridades deben de cumplir con sus obligaciones y yo creo que es muy importante que no haya ningún desaparecido. El Estado tiene que responder siempre frente a situaciones como esta y tratar de invertir la mayor cantidad de recursos para eso, porque la incertidumbre, creo que sobre todo para la familia, es mortal. No solamente es un derecho, es una obligación del Estado, no solamente garantizar el derecho a no desaparecer, al derecho a la justicia, el derecho a los derechos humanos. Que me ayudara o que me dijera de qué forma o la manera más fácil para encontrar a una persona que es que cuando te toca a ti, más cerca, más duele, de verdad. Más cerca, más duele. Entonces, más bien que nos asesorara, nos dijera cómo o de qué forma podemos agilizar. Para que nos ayuden, ¿no? Abogada, pues ahí está la opinión de la gente. Me llama la atención cómo es que cada vez estas situaciones se dan más cerca de las personas, es decir, en algún momento estuvo focalizado quizás en algunos estados, quizás solamente a las mujeres, ¿no? Que sigue siendo un tema, la mayor cantidad, pero ahora vemos que ya nuestro vecino, ¿no? Nuestro amigo, nuestro conocido y la gente realmente pues sí está preocupada. Sí, sí, el antecedente quizá para que estos delitos como la desaparición forzada y el feminicidio surgieran fue precisamente, ¿no? Las problemáticas del campo algodonero de Juárez. Es el antecedente y lamentablemente se ha extendido. También surge la ley especial justo para tratar de resolver estos problemas y me llamaba la atención lo que dicen las personas, ¿no? El dolor. La ley habla de estos principios, ¿no? Que la autoridad no debe dejar pasar en el momento de actuar y es este enfoque humanitario, ¿no? Tratar de sanar un poco el dolor que tienen estas víctimas indirectas, tener los mecanismos o la atención que se requiere para evitar el sufrimiento, ¿no? Y en el momento en que las
aparecen las personas, pero que ya perdieron la vida o solo unos restos, pues tratar de compensar quizá, ¿no? Que es difícil cómo compensa el Estado, ¿no? Pero creo que sí es lo que la gente demanda y la obligación del Estado, ¿no? Primero que no desaparezcan, no deberían desaparecer. Como decía una de las personas, sí, y ¿no? muy Mi derecho a no. Primero, ese es el derecho, ¿no? El que las personas no desaparezcan y después, pues entonces buscarlas, ¿no? Y si las encuentran, pues entregarlas a los familiares. Y sí, la obligación se traslada, se delega al Ministerio Público, ¿no? En realizar esta investigación, concluirla y buscar, ¿no? a las personas responsables, ¿no? Y este derecho a la verdad, ¿no? Que creo que también es lo que hablaban estas personas, a saber las circunstancias de la desaparición, cómo desapareció, ¿no? Es lo que la gente quiere, llegar a la verdad, ¿no? Y en esto que tú mencionas de el trato que deben de tener con los familiares de las víctimas, eso es una obligación, ¿no? Sí. En la parte de las fiscalías, de los policías de investigación, que la gente se acerca con este dolor, ¿cómo deben tratarlas? Debe de ser... ¿Hay protocolos? Existen protocolos, existe esta ley que es de la que derivan todas estas obligaciones, que primero todo es gratuito, ¿no? Eso es algo que también tienen que tener claro las víctimas. Todo es gratuito. El Ministerio Público, como autoridad que tiene la obligación de realizar esta investigación, debe actuar de manera exhaustiva, de manera eficiente, con los actos que sean los idóneos para llegar, ¿no? a encontrar a las personas. Debe haber un enfoque también especial. Si se trata de personas que por la edad, por el género, porque pertenecen a algún grupo indígena, porque son migrantes, todo eso lo debe tomar en cuenta. También debe tomar en cuenta la perspectiva de género, ¿no? Estar libre de estereotipos, de prejuicios al momento de realizar estas búsquedas. Se debe dar también importancia cuando se trata de menores, ¿no? Proteger este derecho de la niñez, también este enfoque humanitario sobre todo, la debida diligencia al momento de actuar. Entonces, todo esto es lo que no debe pasar. Pues. Vamos a hacer una pausa y regresamos un poco ya con las conclusiones de nuestra charla. No se vayan, regresamos. ¿Te están cobrando más electricidad de la que consumes? ¿Te despidieron de tu empleo sin justificación? ¿Fuiste víctima de un delito o vives en un conflicto familiar? Aquí te ayudamos. En el Instituto Federal de Defensoría Pública brindamos orientación y asesoría jurídica gratuita. Acércate a nuestros profesionales especializados en atención a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, hablantes de lengua indígena, niñas, niños y adolescentes, migrantes, jóvenes en conflicto con la ley e integrantes de la diversidad sexual. Búscanos. Tenemos oficinas en todo el país. Llama a Defensatel. 822-42-42-6. Respondemos los 365 días del año. Aquí te defendemos. Ya estamos en la parte final del programa de hoy. Qué bueno que nos acompaña. Abogada, te decía de qué manera pueden recibir orientación las personas acercándose al instituto. Quizás todavía no para un tema de representación legal, sino para saber a dónde acudir. Ustedes tienen servicio de primer contacto, Defensatel, que aparece ahí en pantalla el número para que se comuniquen. ¿Qué pueden hacer las personas? Sí, pueden llamar al Defensatel. El Defensatel tiene el servicio 24 horas, los 365 días del año, para que se les oriente en dónde tienen que presentarse, si lo quieren hacer en línea o vía telefónica, quizá la información inmediata que necesitan, ¿no? Para que se inicie esta búsqueda. También pueden acudir a las instalaciones en el horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde en atención ciudadana para recibir esta orientación, y sí, lo más importante es el tiempo, ¿no? Claro. En estas y decirles a quienes nos siguen a través de Justicia TV que en toda la República, en todo el país, hay delegaciones de la Defensoría Pública, porque qué situaciones, qué obstáculos, ¿no? puede enfrentar, por ejemplo, una persona que es migrante, una mujer que desaparece a su hija, ¿no? A veces están trabajando y de repente desapareció mi hija. Quizás no sepa hablar bien español, o los migrantes, ¿no?
Sí, sería eso, acudir a las delegaciones. Ahí también se tienen asesores, se tienen defensores que pueden brindar esta orientación para poner en conocimiento de la autoridad o de la Comisión Nacional de Búsquedas, que sería como el primer paso para iniciar la búsqueda. ¿Cuál dirías tú que es el desafío? ¿Cómo se puede ejercer el derecho, ¿no?, a ser buscado? Pienso en otros derechos, como cuando dicen, tienes derecho a tener una vivienda digna. Pues sí, pero ¿cómo? ¿No? En este caso es aún mucho más complicado. Sí, el Estado tendría que contar con todas las herramientas y los mecanismos, justo como dice este comité de la ONU, y tener esta participación conjunta, ¿no? Aprender quizá de otros estados, de otros países, de organizaciones, y sumar precisamente para aplicar estos principios que establecen en la ley, quizá otros más, y generar buenas prácticas en estos casos en las investigaciones. ¿Cuáles podrían ser esas buenas prácticas? Ya nos comentabas un poco, ¿no? Actuar de forma inmediata, de forma transparente, realizar los actos que sí son tendientes a buscar, y lo más importante, esta sospecha de que la persona está con vida. Eso es muy importante, ¿no? Que la autoridad de inicio con la búsqueda actúe bajo esta sospecha de que la persona está viva y que pueda implementar pues todo lo que tienen, ¿no? Lo que tienen las fiscalías, echar a andar pues sus herramientas, la policía de investigación, las cámaras de seguridad, todo con lo que puede contar, y sumar, ¿no? Hay colectivos de mujeres, de familias, y bueno, también escucharlas, ¿no? Son quienes pues tienen información sobre sus familiares y que por supuesto pueden sumar. Hay delitos, abogada, como dicen ustedes, que prescriben, ¿no? O sea, pasa cierto tiempo y pues si no lo reclamaste en ese tiempo que establece la ley, se acaba. ¿Qué sucede en el tema de las personas que están desaparecidas y en el derecho a que sean buscadas? ¿Hay algún momento, decías hace un rato, hay que presumir todo el tiempo que están con vida? Pero si ya pasó mucho tiempo, ¿en qué momento? Yo creo que es un tema muy difícil, sobre todo para las víctimas, decirle, ya pasó el tiempo, ya no voy a buscar más. O ya dalo por perdido. Claro, yo creo que es algo muy difícil para decirle a un familiar. Creo que la búsqueda se tendría que agotar todo, y en el caso de que se encontrara algunos restos o se tuviera la sospecha, lograr la identificación, una identificación efectiva que a las víctimas le diera la certeza de que es o no es su familiar, ¿no? O informarle, ya agoté todas las líneas de investigación y ya no voy a buscar más por esta razón. Pero sí, creo que... Pero no hemos llegado a ese punto, ¿no? No, y además, no sé, creo que las víctimas no podrían conformarse, ¿no? Aún explicándoles, diciéndoles, ya agoté todas las líneas de investigación, yo creo que no se podrían resignar a decir, no van a buscar más a mi familia. Exacto, ¿no? Hay personas que después de eso, pues dedican el resto de su vida a buscar a sus hijos. ¿Cuáles son los desafíos finalmente para ustedes en la Defensoría Pública en este tema? Creo que la difusión, el asesoramiento, que la gente esté informada en el caso de que se encontrara en una situación así de difícil, y interponer los recursos, ¿no? Mencionaba que el amparo es un recurso efectivo en el supuesto, ¿no? que tuviéramos un representado, ¿no? que se apareciera. Creo que esos son los retos, ¿no? Que todos los servidores públicos, que todos los defensores actuáramos en apego a estos principios de la ley, en apego a lo que ha establecido la ONU, y que se diera difusión, ¿no? Se diera la difusión que las personas requieren, pues para no tener que llegar a las calles, ¿no? Claro, y que sepan que ahí están los servicios de la Defensoría Pública Federal. Gracias, abogada. No, ¿de qué? Gracias a ti por el tiempo y la invitación. También a usted, gracias por su atención, al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y como siempre los invito a que se queden en la señal de Justicia TV.